Buenos días, profesora. Esta es mi exposición acerca del estudio de prospectiva para la evaluación de calidad de servicio de los proveedores de telefonía móvil. Mi nombre es John Edinson Beltrán Roa y así doy inicio a dicha exposición. Usando el método Delphi, el cual nos exige un panel de expertos, creación de las preguntas del primer cuestionario, tabulación de respuestas del primer cuestionario y análisis de ellas mismas, creación segundo cuestionario, procesamiento de las respuestas del segundo cuestionario, y estos ítems van a ser explicados a continuación. El panel de expertos. El panel de expertos es una base de datos adquirida en años de trabajo, en mis años de trabajo, en el área de las telecomunicaciones, especialmente telefonía móvil. Sin embargo, también consulté con compañeros que tenían expertos que podían dar una respuesta interesante y de los cuales pues también completé mi base de datos llegando a un total de 36 expertos a los que les envié el correo. Desgraciadamente solo respondieron 16, perdón. Desgraciadamente solo respondieron 16 y pues de ellos obtuvimos el análisis. Bastante interesante este trabajo, puesto que como le comentaba a la ingeniera hace unos momentos, me, me puso en un lugar, me aterrizó en un lugar excelente, propicio para emprendedores, aunque yo soy empleado del sector privado y en él ya tengo 10 años de experiencia. Mi interés también es llegar algún día a ser emprendedor, ser empresario. De allí que me haya interesado tanto este estudio, que al encontrar vacíos tuve que retomar el anterior corte, lo que se vio en el anterior corte, que fue investigación tecnológica, para llenar esos vacíos en los cuales se encontré en este momento. ¿Qué vacíos? Vacíos como en la esencia del proyecto como tal, en la región, lo que pensaban en la región, las búsquedas que pudo haber tenido, el interés que tuvo que haber tenido por la población en general este tipo de proyectos, con sus palabras claves obviamente, y por eso me llamó la atención. Me devolví y realicé nuevamente el primer trabajo de vigilancia tecnológica para poder obtener como mejores bases para seguir con esta fase de nuestra materia. Como le explicaba entonces, en esto, para ellos para esta base de datos está compuesta de unas columnas que son nombre, cargo, profesión, email, área de desempeño, experiencia y experticia. Todas señas supremamente importantes. Sin embargo, hubo con algunos expertos que no las pude obtener, pues porque no eran mis expertos, además de que venían pues incompletas, otros que de pronto yo no recordaba o no sabía qué cargo tenía actualmente, pero que sabía que estaba en el ramo y tenía el correo de él. Sin embargo, no fue posible contactarlos y pues les envié, y sin embargo algunos respondieron, algunos no. Esto con respecto al panel de expertos. Con respecto a la creación de las preguntas del primer cuestionario, tuve mucha retroalimentación por parte de la ingeniera con, la precisión de las cuales, de esas retroalimentaciones, yo tomé lo que creí más conveniente, que fue precisión, que fueran cuantificables, que fueran independientes entre sí, todas realizadas a futuro y en escenarios imaginables. Entonces cada uno pues tiene su respuesta clara. Fue impreso se tuvo en cuenta para imprimirlo cada uno de estos criterios en las preguntas y en la creación de ellas. Un proceso bastante largo, no es fácil hacer esas preguntas, debemos tener fuerte, bastante claridad de lo que queremos implementar, además que bastante, bastante conocimiento del estado del arte que llaman,
puesto que de allí se define qué tanto podemos investigar nosotros y qué tanto se puede imaginar por parte de los expertos. Si bien es cierto que ellos tienen mucho conocimiento del área y pueden darnos una hoja de ruta a seguir según nuestro proyecto, pues debemos tener nosotros también claro qué existe ya, qué no existe y qué podemos investigar nosotros y qué nos pueden aportar nuestros expertos. La tabulación de las respuestas del primer cuestionario se graficó de manera circular para ser fácil de entender. En él allí vamos a encontrar respuestas como la que se muestra en la gráfica, que es una escala de 1 a 5, siendo 1 muy bajo y 5 muy alto. ¿Cuánto cree que se afectará el mercado de la industria TIC, especialmente telefonía celular? Bueno, que los usuarios tengan la información de la evaluación de calidad de servicio de los operadores móviles. Aquí me salté. También se adjunta este ya es el análisis, se adjunta la tabla. Esto ya es la tabulación de las respuestas del primer cuestionario. Se adjunta la tabla con la media, mediana, moda, desviación estándar, valor mínimo y valor máximo. De acuerdo a de acuerdo a las preguntas, de acuerdo a las respuestas que obteníamos desde nuestro panel de expertos, pudimos determinar que había consenso en las esencias del proyecto mismo. Entonces, de ahí, de ese consenso, obtuvimos pues una valiosa información alentadora también para el proyecto, y de la cual pudimos realizar las siguientes preguntas, como se verá más adelante. Esta es ya la creación del segundo cuestionario, en donde solo requeríamos algunos 5 minutos por parte de nuestros encuestados. Para este nuevo cuestionario tuvimos que crear un nuevo mensaje, obviamente agradeciéndoles su participación en el primero y pues solicitándoles una nueva colaboración con un segundo cuestionario, compartiéndoles además la información. Fue algo muy importante. De ahí creo que obtuvimos pues respuesta de la gran mayoría satisfactoria, puesto que les estábamos compartiendo una información que para ellos también era valiosa saber cómo habían respondido los demás o cómo se había comportado la, las estadísticas de ese cuestionario. Todas basadas en esas estadísticas, como les comentaba. Las siguientes preguntas salieron 6, de las cuales pues obtuvimos un consenso fuerte en el segundo caso para crear los escenarios. Para la creación del segundo cuestionario tuvimos en cuenta resultados de la tabulación, obviamente, la tabulación de las respuestas del primer cuestionario, identificar la mediana de ellas, reafirmar o retractar al experto. El hecho era decirle si estaba de acuerdo o no. Como no obtuvimos en ninguna un empate de consenso, algo, o sea que no encontráramos un consenso, en ninguna hubo necesidad de solicitarles aclaración de por qué era así, de que no estaba de acuerdo con el consenso. Y el nuevo mensaje, como les comenté hace un momento, agradeciéndoles, compartiéndoles la información y solicitándoles una nueva colaboración para las respuestas. Para el procesamiento de las respuestas del segundo cuestionario, como les estaba comentando, era muy sencillo, puesto que solo necesitábamos que nos dieran si estaban de acuerdo o no con el resultado, lo cual nos hacía pues manejar menos cantidad de información pero mayor importancia en ella, y pues facilitaba un poco las cosas de acuerdo con el primer cuestionario, que fue bastantes preguntas, bastante información que hubo que clasificar. Para el segundo cuestionario también tuvimos en cuenta la categorización,
de cada uno de nuestros expertos. Para determinar, los categorizamos por años de experiencia, área de desempeño y sector al que pertenecen. Como les comentaba, según categorización, experiencia, sector, área de desempeño, que pues al fin y al cabo eran las tres primeras preguntas del primer cuestionario. Entonces, pues ahí teníamos nosotros valiosa información para realizar el análisis por subgrupos, que también es una fase de nuestro método. Análisis estadístico nos permitió determinar que sí tuvimos un fuerte consenso de los expertos al final, ya que el 95% en las preguntas esenciales del proyecto estuvo de acuerdo, solo un 5%, el cual fue personal o expertos que tenían menos de 3 años de experiencia, lo cual creo que afectó pues su capacidad de observación del proyecto, de la idea que se les daba y del impacto que puede tener tanto en la industria como en el usuario. Escenarios o realidades. De acuerdo a nuestros ítems y pues desgraciadamente por las pocas la poca retroalimentación que obtuvimos por parte de las respuestas de los expertos, ya que fueron solo 16, se plantean dos escenarios resultantes del análisis, con los cuales tuvimos dos criterios importantes en los cuales se vio bastante consenso entre los expertos, que era la afectación en importación de usuarios y afectación en publicidad de proveedores y tiempos. Esto determinaba pues la aportación de usuarios. Ellos pueden cambiar de operador según lo que se muestre en los resultados, porque si su operador en su zona tiene muy malos índices, pues él va a preferir cambiarse a aquel que le proporcione una mejor señal o un mejor servicio. Publicidad de los proveedores, pues de acuerdo a los resultados, como sabemos, quienes tengan altas calificaciones, seguramente según nuestro panel de expertos, va a utilizar esos resultados para darse publicidad a sí mismo y poder pues sacar provecho de ellos. Aquellos que tengan mala evaluación, también pudimos haber sacado un escenario, sino que pues no tuvimos muchas respuestas en él, mucho consenso por parte de los operadores, los expertos, que era que la infraestructura tuviera una variación en infraestructura, que es un dato supremamente importante, y que queriendo llevar a más a profundidad de este proyecto se debería realizar una nueva encuesta para poder llegar a fondo y poder determinar si eso puede llegar a convertirse en un escenario futuro, ya que impactaría de sobremanera la infraestructura de los operadores y pues su servicio, obteniendo un beneficio para el usuario, que es lo que se busca es la finalidad de este proyecto. Muchísimas gracias, ingeniera, por su tiempo. Esta fue la exposición del estudio de prospectiva para la evaluación por calidad de servicio de los proveedores de telefonía móvil. Como le comentaba, retomé lo anterior visto en vigilancia tecnológica, puesto que sentí vacíos para poder determinarme en este proyecto. Me entusiasmé demasiado con la vigilancia tecnológica y volví, hice el trabajo, lo envié adjunto al trabajo de este corte. Espero, profesora, que los pueda revisar. Le agradezco muchísimo nuevamente